Mis hermanos, buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a su programa Espíritu Santo, ven. Como todos los lunes, 7 de la noche, transmitiendo desde la Ciudad de México. Les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, a nombre de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres y bueno, de todo el equipo que formamos esta comisión. Su servidora Brenda Leiva, del Apostolado de la Nueva Evangelización, mejor conocido como ANE. Vamos a iniciar como siempre con una oración poderosa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado y todo lo que no provenga de ti, Señor, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, bueno, pues en este hermoso lunes, el programa que vamos a tratar tiene un título que pudiera resultar algo extraño, y le pusimos, no te conformes con conocer el texto, vive la experiencia. ¿Por qué estas palabras? Lo vuelvo a repetir, no te conformes con conocer el texto, vive la experiencia. Y esto tiene que ver con que desgraciadamente hay personas, y se los digo con conocimiento de causa porque me tocó vivirlo, hay quienes asumimos que el tener conocimiento de la palabra de Dios, aunque no sea completa, sino X conocimiento, por ahí más o menos un poco light, pues ya nos hace como ser salvados, o ya nos hace como ser personas de fe, creyentes, etcétera, etcétera. Por eso es la pregunta. No te conformes con conocer el texto, vive la experiencia. Y estamos haciendo referencia precisamente a ese momento en el que esa experiencia que logran vivir los apóstoles, que se nos narra en Hechos de los Apóstoles 1:8, y que dice lo siguiente. Como estaban reunidos, le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les respondió: a ustedes no les corresponde saber el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Ahí viene. Sino que van a recibir una fuerza, la del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los límites de la tierra. Hasta los límites de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Seréis mis testigos. Eso hace la diferencia en los que creemos que ya la hicimos porque conocemos algunos textos, pero la salvación viene la de ser testigos, la de vivir la experiencia. Y dice, serán mis testigos y recibirán, déjenme ver,
para recibir una fuerza, la del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes. Acuérdense que hay otro momento en un texto bíblico, también se nos habla que al recibir el Espíritu Santo recibimos el poder. Pero principalmente, ¿qué poder recibimos cuando estamos abiertos a la acción del Espíritu Santo? Pues, mis hermanos, el poder de rechazar lo que no es agradable a Dios, el poder, la fuerza de rechazar lo que no es agradable a Dios, el poder de realmente encarnar su palabra, no nada más conocer, pero conocerla como algo, al final de cuentas, ajeno, mientras no la hemos experimentado o vivido, ¿sí? Por eso es importantísimo que leamos también este texto bíblico, el segundo texto bíblico, y nos remontamos porque pusimos varios ejemplos bíblicos que tienen que ver, ahorita se los leemos. Los ejemplos bíblicos que pusimos para reflexionar son los siguientes. El primero, uno de ellos es de mucha reflexión, dice: el que comete pecado es esclavo del pecado. Esto nos lo dice nuestro Señor en el Evangelio de San Juan 8:34. El que comete pecado es esclavo del pecado. Mis hermanos, yo no sé de qué tipo de pecado seas tú esclavo, seas tú esclava, pero desgraciadamente cuando nos volvemos esclavos, un pecado nos lleva a otro, ¿sí? El siguiente texto bíblico que ponemos para reflexionar dice, cuando esto lo sigue diciendo nuestro Señor más abajito en el Evangelio de San Juan: ¿por qué no reconocen mi lenguaje? ¿Por qué no quieren aceptar mi mensaje? Y es parte de lo que vamos a ver. ¿Por qué hay personas y por qué nosotras mismas en un tiempo pasado rechazamos ese lenguaje, rechazamos esta palabra de Dios, ¿sí? ¿Y cuáles son las causas o motivos de eso? ¿Y qué necesitamos hacer nosotros para darnos cuenta qué tipo de esclavitud tenemos? Y el tercer texto bíblico que pusimos para reflexionar es cuando en el mismo Evangelio de San Juan, nuestro Señor más abajito dice: pero les aseguro, el que guarda mi palabra no morirá para siempre, mis hermanos. Qué importante es esto. El que guarda mi palabra no morirá para siempre. Y eso tiene que ver con la segunda muerte, ¿sí? Ahora, hablando de fe o de creer, hay la parte de el creer o la fe que manejamos como seres humanos, y hay la fe que entra en el terreno espiritual. Por ponerles un ejemplo, hay personas con las que nos llevamos bien, les tenemos absoluta confianza, e inclusive cuando algo negativo vienen y nos hablan en contra de esa persona, de esa amiga, de ese hermano, de esa compañera de trabajo, de comunidad o inclusive familiar. Decimos: ¿sabes qué? Perdóname, pero lo que me estás diciendo yo no lo creo. Yo sí creo en ella, yo sí pienso que es una buena persona, etcétera, etcétera. Otro ejemplo de la fe que viene manejándose en terreno humano, en terreno inclusive del mundo, es cuando le llegamos a tener tanta confianza a, por ejemplo, un médico, que decimos que ya nada más con llegar a su consultorio ya nos sentimos bien. Y son cosas que nos pasan, ¿no? Y cuando nos quieren recomendar a otro, decimos: no, ¿sabes qué? Yo le tengo confianza a él y yo continúo con él. Bueno, esa es fe también humana, el creer en las personas. Pero hablando de ese tipo de fe o esa certeza o ese convencimiento de algo,
de creer algo, pero en partes, es cuando se cumplen, o mejor dicho, corremos los riesgos gravísimos si nos referimos a la santa palabra de Dios, ¿sí? Andaba yo tratando de encontrar la palabra que pudiera explicar de mejor manera el qué pasa cuando la palabra de Dios la queremos recibir en partes. Es como mutilarla. ¿Qué les quiero decir? Y por eso caemos y nos hacemos esclavos del pecado. Porque esta palabra de Dios, si la creo, aunque sea medias, pero la creo, pero esto no, Dios no es posible que Él sea castigador, Él no es posible que Él piense de esa manera, Él es misericordioso y eso no me puede pasar a mí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ejemplo les quiero poner? Porque es importante en esto de cuando la santa palabra de Dios la mutilamos o la manejamos a nuestra manera. Estaba recordando que principalmente en el programa pasado les comentaba de que hay momentos en que tú puedes creer algo que dice la palabra, pero como lo has mutilado, ese algo o ese creer o esa certeza no te lleva a ser salvado. Voy a ver si me explico, ¿sí? Cuando se nos dice en el Evangelio de San Mateo, Mateo 2, que cuando empezó a correr la voz de que habían llegado unos reyes magos a Jerusalén, y que andaban preguntando dónde había nacido el Mesías o dónde iba a nacer el Mesías. Y bueno, pues empezó a correr la voz. Y la palabra de Dios nos comparte esto, dice: Herodes y todo Jerusalén quedaron muy intranquilos por la noticia. Porque anteriormente se nos dice, esto es importante la reflexión, mis hermanos, dice, antes de eso en 2.1 dice, habiendo nacido Jesús en Belén de Judá, durante el reinado de Herodes, vinieron unos magos de Oriente a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy intranquilos por la noticia. Reunió a todos los sacerdotes principales y maestros de la ley para preguntarles dónde debía nacer el Cristo. Fíjense quién reunió, a quién se dirigió Herodes. A todos los sacerdotes y maestros de la ley, ¿sí? Para preguntarles dónde debía nacer el Cristo. Ellos le contestaron en Belén de Judá, ya que así lo anunció el profeta. A este punto es donde quiero llegar. Ellos le dicen, así está anunciado por el profeta. Estamos hablando desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Que el nacimiento de nuestro Señor fue anunciado desde el Antiguo Testamento, inclusive en qué población iban a ser. Y digo población porque en ese entonces Belén era un pueblecito pequeño. ¿Y de qué manera se anuncia en el Antiguo Testamento? Dice así: Belén, en la tierra de Judá, tú no eres el más pequeño entre los principales pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el pastor de mi pueblo Israel. O sea, desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel sabía que el Mesías esperado, el que iba a salvar a su pueblo de en ese entonces la esclavitud que tenían con los romanos, iba a nacer en Belén. Y aquí viene esta situación de fe y de creer,
¿sí? Que todo esto anunciado desde el Antiguo Testamento y tiene que ver con que Herodes, siendo un hombre sanguinario, lleno de poder, él sí creyó que eso podía pasar. O sea, esa profecía que estaba dirigida al pueblo de Israel, Herodes creyó que podía pasar. Y por eso se puso nervioso, ¿sí? Porque eso significaba que ese Mesías podía levantar una rebelión del pueblo de Israel, al que tenían prácticamente pues también a su servicio, ¿sí? Y fíjense por qué hablamos de que recibe la primera parte y mutila todas las demás. ¿A dónde quiero llegar? O sea, un hombre pecador decide creer una parte de la palabra de Dios y desecha toda la demás, ¿sí? Por eso tenemos el problema de la incredulidad. Queremos hacer un Dios a nuestra manera. Entonces, Herodes dijo, no, pues sí, si fue anunciado por el Dios de ellos, de que van a nacer en Belén, y es el Mesías esperado, pues yo no voy a correr riesgos. ¿Y qué es lo que hace Herodes para conservar el poder y para evitar riesgos? Es cuando viene la matanza de los niños inocentes, que manda matar a todos los niños varones recién nacidos hasta los 2 años, más o menos, ¿sí? Para no correr riesgos. Pero ¿qué dice la misma palabra de Dios? En el libro de Oseas, mis hermanos, mis hermanas, Oseas 11:1, nos encontramos también esa profecía donde se dice, de Egipto llamé a mi hijo. Palabra de Dios, de Egipto llamé a mi hijo. Que precisamente hay que recordar, Oseas 11:1, que conociendo obviamente Dios esos deseos sanguinarios de Herodes, manda que a través de un ángel se le manifieste a San José para decirle, agarra al niño y a su madre y huya en Egipto, ¿sí? Y logra que nuestro Señor Jesucristo, siendo bebé, sea protegido de esa matanza de los niños inocentes. Y esto es que por eso tenemos que estar muy, muy, muy pendientes de las situaciones, cómo pasan, cómo vienen. Él tuvo esa certeza, ¿qué iba a pasar? Y sobre esa certeza manda matar a todos estos niños. ¿Por qué lo hizo? Pues por lo que decimos, el peligro. Ahora, si reflexionamos, mis hermanos, hay que llegar a una triste realidad, ¿sí? Que lo que hizo Herodes tiene que ver con otra matanza que se está haciendo en nuestro mundo actualmente, desde hace mucho tiempo, y que son los santos inocentes también, que son asesinados en el vientre de sus madres. ¿Por qué? ¿Cuáles son los pretextos o las razones por las que en la gran mayoría de los casos una mujer, salvo excepciones que desconozco en este momento, una mujer decide provocarse un aborto? Pues como Herodes, mis hermanos, el bebé pone en peligro sus planes. El bebé pone en peligro su futuro. El bebé pone en peligro su economía. Y el bebé pone en peligro hasta su reputación. Entonces, si hay que matarlo, se mata, ¿sí? Para protegerme yo.
como mujer. ¿Y qué digo yo como mujer cuando he tomado esa decisión? Que es mi cuerpo y sobre mi cuerpo yo decido, ¿sí? Esa es la parte que tendríamos que analizar. Es la palabra que más usan: en mi cuerpo mando yo, ¿sí? Y si el bebé es un peligro para mí, es algo no deseado por mí. ¿Y cómo se mata a un bebé en el vientre de una madre? De una manera sanguinaria, ¿sí? A pedacitos. Y es un corazón duro completamente. En alguna ocasión les he comentado de una mujer que en una madrugada llama por teléfono a esta casa. Esto ya se los he comentado. Estaba haciendo algunos trabajos en la computadora y bueno, pues se me fue pasando el tiempo y en ese momento suena el teléfono, el de casa, el local. Y como yo estaba trabajando en la computadora, en el momento en que suena el teléfono, mis ojos inmediatamente se fueron al reloj de la compu y me doy cuenta que ya no recuerdo, pero eran después de las 2 de la mañana. Obviamente, en lo que tardé de levantarme para contestar el teléfono, pues me empezó la taquicardia, porque ya más a esas horas de la madrugada, pues por lo general no son para nada bueno, ¿verdad? Entonces contesto y la persona por el teléfono me pregunta si yo soy lo que es nuestra madre fundadora en el apostolado, ¿sí? Ella pensaba que yo era, porque precisamente en el libro de la Santa Misa que tratamos de compartir, bueno, pues ahí viene mi teléfono para dar informes. Y entonces su pregunta es si yo soy Catalina. Pues yo primero me asombro por el horario y le digo, no, perdón. Me dice, usted no es ella. No, pero perdone a usted, le digo yo. ¿Tiene la menor idea de qué horas son? Y pareciera que en ese momento ella vuelve a una realidad y se da cuenta, creería que hizo lo mismo que yo, volvió a ver su reloj que tenía cercano y en ese momento estalla en llanto esta persona, ¿sí? Si me dejo guiar por su voz, probablemente era una mujer de alrededor de, no sé, 40, 45 años. Y lloraba, y bueno, pues yo traté de calmarla, no sabía de qué se trataba, y me dijo ella que ella tenía un problema, que quería compartirlo, y bueno, pues ya más calmaditas las dos, le dije, oiga, dígame algo, y este problema que usted tiene, ¿cree que lo pudiéramos platicar el día de mañana? Y me dice ella, sí, y usted disculpe, yo no me había dado cuenta de la hora, es que estaba rezando el rosario, y otra vez el rosario, y otra vez el rosario, y se me fue pasando el tiempo, cuando de repente me viene la idea de marcar este teléfono, porque ella tenía ahí a un lado el libro de la Santa Misa. Bueno, quedamos, ella ya tenía mi teléfono, yo le pido el suyo y le digo que yo le voy a hablar al otro día y así lo hago. Y al otro día, hablando con ella me comparte que ella tiene más de 20 años viviendo un infierno, porque 20 años atrás había abortado, ¿sí? Y que a través de ese aborto, pues ese infierno, esa acción de ella la tenía constantemente en tensión.
en preocupación, en angustia, en ansiedad, en insomnio, en tristeza. Yo recuerdo que lo primero que le pregunté o le dije, perdone, pero ¿usted no ha ido a confesarse con un sacerdote? Y ella me contestó, sí, no con uno, con varios. Y entonces ya ha hablado con ellos, ellos le han dado ya el perdón de esa grave falta. Y ella me contesta llorando, porque estuvimos hablando un muy buen rato. Señora, me dijo, este infierno que vivo es porque la que no se puede perdonar soy yo. De que haya tenido ese momento, ¿sí?, de ceguera, de llegar a ser lo que hice, ¿sí? Nunca más he vuelto a tener hijos, pero no puedo olvidar eso que pasó, ¿sí? Y esto es importante porque, como les decía, el por qué lo hacen. Bueno, pues puede ser por un momento de ceguera, por un alejamiento, suele pasar un momento de ira también cuando de repente nos encontramos que tenemos que estar atentos, porque ahora sí que la misma palabra de Dios, si nosotros nos vamos a lo que nos dice San Pedro en la primera carta de San Pedro, primera carta de San Pedro 5:8 nos dice lo siguiente, así nos los dice, así nos los aconseja: sé sobrio y vigilante, que lo seamos, mis hermanos. Tu adversario, el diablo, anda rondando como un león rugiente buscando a quien devorar. Y las mentiras que te dice a través del mundo, principalmente, ¿sí?, son las siguientes. Esto ya son anotaciones mías por lo que he escuchado en diferentes charlas referente a este texto bíblico. Por lo general el mundo te dice que lo más importante es que tú seas feliz, ¿sí? Y que tú te tienes que poner primero en ser feliz antes que preocuparte por los demás. El mundo se encarga de decirte repetidamente que solo hay una vida y que hay que aprovecharla, ¿sí? Entre otras cosas te dice que el diablo no existe, ¿sí?, que es algo creado, ¿sí?, para asustarnos, ¿sí? Lo que les decía, el que nos demos los gustos, ¿sí? Y hay frases que son muy comunes y hay que reconocerlo entre el mundo cuando dicen que lo vivido y lo bailado, ¿quién me lo quita?, ¿no? Que detrás de eso hay ese mal consejo, ¿no? Haz lo que te pide el cuerpo, haz lo que te haga feliz, ¿sí? Y bueno, pues es lo que te lleva a esclavizarte, ¿no? Luego vienen los engaños. Y en esta parte de engaños entran también algunas sectas, ¿sí? Cuando la secta te dice que la gran mayoría, en un porcentaje muy alto, si hablamos de sectas, la gran mayoría están formadas por personas que antes eran católicas, pero pues como decía el padre Flaviano Amatuli, ¿sí? Flaviano Amatuli decía, cristiano ignorante, seguro protestante, ¿no? Y entonces ellos te empiezan a decir que no hay necesidad de, por ejemplo, de confesarte con nadie, que lo tienes que hacer, directamente con Dios, que todos somos hijos de Dios. Y aquí en esto de lo que nos comparten y nos dicen y viene el engaño, encontramos esta cita bíblica precisamente de este Evangelio de San Juan que hemos estado compartiendo. Dice lo siguiente, San Juan 8:44, tomemos nota, ¿sí?
De las citas bíblicas que les habíamos dado, decía por qué, aquí en el Evangelio de San Juan 8 dice, ¿por qué pues no reconocen mi lenguaje? ¿Por qué no pueden aceptar mi mensaje? ¿Sí? Luego dice, en el 44, ustedes tienen por padre al diablo, ¿sí? Y quieren realizar los malos deseos del diablo, ¿sí? Y esto es muy delicado, mis hermanos, ¿sí? Porque, pues, se nos empieza a compartir de que todos somos hijos de Dios y que no necesitamos confesarnos, que la Santísima Virgen no fue virgen, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un momento que es importante darnos cuenta en relación con esto, de lo que es pecado y de lo que no es pecado. Una de las cosas que nos compartía San Agustín, por ejemplo, sí, pues la gran mayoría se supone que ya conocemos quién era San Agustín, pues era un gran pecador, vividor, etcétera, 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 pero cuando, bendito sea Dios, tiene ese encuentro con el Señor, pues viene su proceso de conversión, y tan fuerte y de tal manera que él es y llega a ser y sigue siendo doctor de la Iglesia. Se hace sacerdote, etcétera, etcétera. Pero él, entre lo que lo lleva a ser doctor de la Iglesia, es estas frases que dejó él. Dice, mi pecado, decía San Agustín, más incurable era el no creerme pecador. Fíjese, mi pecado más incurable era el no creerme pecador. Y mis hermanos, cuando estamos alejados, eso nos pasa a la gran mayoría de las personas. Se los digo por conocimiento. Cuando años atrás, muchos años atrás, yo también vivía con ese pensar, ¿no? De no creerme pecadora. ¿Cuántos de los que conocemos, entre nuestros amigos, entre nuestra familia, está en ese terrible y peligroso error, ¿sí? ¿Y por qué peligroso? Pues por lo que decía hace rato en el texto bíblico que les estábamos compartiendo, cuando habla el Señor de que los que creamos en su palabra no moriremos para siempre. Esa es la gran promesa, ¿sí? Y cuando llega esta reflexión profunda, San Agustín nos deja otro tesoro en una de sus frases, cuando dice, refiriéndose a esa relación con Dios, esa relación directa con Dios, ya de sentirlo, de vivirlo, de vivir esa experiencia, ¿sí? Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, dice San Agustín, adiós, tarde te amé. ¿Y por qué se refiere San Agustín, tarde te amé? Pues por tantos años desperdiciados, mis hermanos, ¿sí? Que vivimos separados de la fuente de vida eterna y que tratamos de vivir a nuestra manera, ¿sí? Y volviendo un poquito a lo que les decíamos, que precisamente los que dentro de lo que las sectas aconsejan, dentro de lo que el mundo aconseja, se dice y se sugiere que la confesión la hagas directamente con Dios, ¿sí? Y vamos a ver y vamos a leer lo que en el libro de Hebreos se nos comparte relacionado con esto. Es en el libro de Hebreos 5:1, para los que les gusta anotar. ¿Qué se nos dice en el libro de Hebreos 5:1? ¿Qué se nos comparte? Porque por eso es el problema de que católico ignorante, mis hermanos.
y la necesidad de que tú te tomes el tiempo de compartir, sin perder de vista que es una forma de evangelizar. Nos dice la palabra de Dios: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y es establecido para ser su representante ante Dios. Vuelvo a repetir: todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y es establecido para ser su representante ante Dios. Le corresponde presentar a Dios ofrendas y víctimas por el pecado, y para eso tiene que sentirse solidario con los ignorantes y los extraviados. Estamos comprendiendo lo que la palabra de Dios nos dice. Es un representante de Dios en la tierra. Y a mí, en lo personal, yo se los digo, no sé a ustedes, pero sí me ha tocado que expresiones de este tipo, de que, y hay quienes ni con Dios, o sea, la confesión, nada, para nada. ¿Por qué? Porque como San Agustín, no se reconocían pecadores y siguen sin reconocerse pecadores. Cuando en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, o sea, la bendición que tengamos nosotros, sacerdotes, con los cuales podamos ir a tener esa reconciliación con Dios, mis hermanos, no tiene precio, ¿sí? Ustedes sabían, por ejemplo, que en la antigüedad, con el pueblo de Israel, estamos hablando de que se nos dice también en el libro de Hebreos, déjeme ver, aquí mismo, en el mismo libro de Hebreos se nos explica lo siguiente, ¿sí? Hebreos 9:7, bendito sea Dios que nos van explicando, que precisamente para el altar en el templo de Jerusalén, en tiempo atrás, la primera alianza tenía ritos y prescripciones, cómo había de estar el santuario, el lugar santo. Era donde estaba el arca de la alianza, los 10 mandamientos dictados por Dios a Moisés. Ese era el lugar santo. Y el sacerdote que solamente podía entrar una vez al año, mis hermanos, a hacer las ofrendas por todos los pecados del pueblo. El sacerdote solo podía entrar una vez al año al lugar santísimo. ¿Y qué nos explica? Dice, el sumo sacerdote una sola vez al año entraba llevando la sangre que va a ofrecer por sus propias faltas y por las del pueblo. Ustedes se acuerdan cuando le toca entrar al lugar santo Zacarías, y que ahí se le manifiesta que su esposa va a tener un bebé, ¿no? Y que Zacarías muestra tal incredulidad, porque pues también, no era Zacarías, ya me estoy haciendo bolas, creo, o si era Zacarías, ahorita se los aclaro, la incredulidad de él, ¿no? De que, sí era Zacarías, de que su mujer pudiera tener un bebé a esa edad, que queda mudo, ya sé, Zacarías, el papá de Juan el Bautista, ¿no? Que pudiera tener ellos esa bendición o que se pudiera dar ese milagro, pues él mostró su incredulidad y a raíz de eso quedó mudo, completamente mudo. Y precisamente después, cuando le preguntan, cuando ya nace el niño, que cómo se le va a poner, ¿sí? Su esposa dice que se va a llamar Juan. Y pues todos quedan boca abiertos porque se supone que no era un nombre muy, muy común, ¿sí? Y en ese momento le preguntan a Zacarías como diciendo, oye, pues si tú eres el que ordenas aquí, tú eres el que mandas, ¿qué nombre se le va a poner? Y él escribe en una tablilla por su mudez, Juan es su nombre. Y en ese momento le he regresado el habla, ¿sí? Pero en esa época, mis hermanos, solo se podía entrar una sola vez al año al lugar santísimo. Hoy
podemos ir todos los días, ¿sí? Por lo menos donde esté el sagrario. Hay lugares donde se puede ir todos los días porque hay la adoración perpetua. ¿Qué significa la adoración perpetua? Que las 24 horas del año el Señor esté expuesto en esas parroquias para que lo vayamos a visitar, para que lo vayamos a ver, para que crucemos nuestra mirada con la de Él. Y lo hacemos. Por eso de resistirse, ¿sí? Hay un momento también en que se nos dice, por ejemplo, en el libro de Deuteronomios, ahorita les digo, Deuteronomios, que es Deuteronomios 15:7, se nos dice lo siguiente. Y esto lo traigo a colación por el evangelio que tuvimos ayer, la bendición de ese santo evangelio, que tiene que ver cuando el Señor habla en la segunda parte del evangelio, porque lo muestra de dos maneras, ¿no? A los que andamos buscando los primeros lugares y a los que nos resistimos a apoyar al hermano necesitado. Y que esa parte, muchísimo de los creyentes, mis hermanos, la ignoran, no la aceptan en su vida, ¿sí? Y dice lo siguiente en el libro de Deuteronomios, ¿sí? Si se encuentra algún pobre entre tus hermanos que viven en tus ciudades, en la tierra que Yahvé te ha de dar, no endurezcas el corazón ni le cierres tu mano, sino ábrela y préstale todo lo que necesita. Cuida de no abrigar en tu corazón estos perversos pensamientos. Ya pronto llegue el año 7º, el año de la remisión, y mires entonces con malos ojos a tu hermano pobre y no le prestes nada. No sea que llame contra ti a Yahvé y cargues tú con un pecado. Esto es importante. La palabra de Dios nos está diciendo que si un pobre, bueno, también se nos dice en el libro de sabiduría, que si un pobre te llega a maldecir, su Creador lo escuchará. ¿Y por qué te puede maldecir un pobre, mi hermano, mi hermana? Cuando por lo general los ignoramos. Hacemos para nosotros como si fueran seres invisibles, pasamos de largo, ¿sí? O si les llegamos a dar algo, se los damos así, sin voltear a verlo siquiera, ¿no? Entonces, aquí dice que si el pobre levanta sus ojos y le dice a Dios lo que está pasando, tú vas a cargar con ese pecado, ¿sí? Porque en el mismo libro de Hebreos, regresamos un poquitito al libro de Hebreos, se nos dice lo siguiente: tomemos nota por la importancia y la necesidad de compartir. La palabra de Dios ahorita se nos está compartiendo. Nosotros, mis hermanos, primero la tenemos que asimilar, meditar, encarnar, ¿sí? Y no olvidemos que es importantísimo de compartir, sobre todo para los que siguen pensando como dice San Agustín, que no son pecadores, los que siguen pensando que no hay otra vida, que no hay castigo, que no hay una segunda muerte. Y Ave María Purísima. Entonces, ¿qué nos dice el libro de Hebreos? Cuidado, hermanos, que no haya entre ustedes alguien de mal corazón y bastante incrédulo como para apartarse de Dios vivo. Más bien, anímense mutuamente cada día mientras dura ese hoy. Vuelvo a repetir. Más bien, anímense mutuamente cada día mientras dura ese hoy. Dicho en otras palabras, primero cuando dice anímense, la palabra de Dios está hablando de comunidad.
Y la necesidad de que la fe, mis hermanos, la vivamos en común unidad, ¿sí? Oremos en común unidad, sirvamos en común unidad, trabajemos en común unidad. Y que el amor que le podemos mostrar a nuestro Dios a través de nuestros hermanos, el necesitado, tanto del alimento como de la palabra, ¿sí? Por la ignorancia que se tiene sobre esto. Y añade más abajito el libro de Hebreos, puesto que los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio, que es el de que hablamos hace rato. Ahora, cuando decíamos al principio, bueno, pues Herodes creyó, Herodes tuvo fe de que podía venir ese Mesías y a raíz de eso manda a matar a todos los niños. Pero obviamente Herodes no se interesó en las consecuencias de sus actos. Herodes no se preguntó qué consecuencias tendrían para él el haberse convertido en un asesino, en un hombre sanguinario, ¿sí? Esa parte no le interesó. La única parte que le interesó de la palabra de Dios era la que afectaba sus intereses, ¿sí? Mundanos, la que ponía en riesgo su felicidad y su riqueza temporal, ¿sí? ¿Qué es la fe al final de cuentas? Y el mismo libro de Hebreos, ojalá, primero Dios, nos diéramos el tiempo, mis hermanos. Es una belleza, es una bendición el leer, meditar y compartir el libro de Hebreos, que esto está despuesito de las cartas, ¿sí? Entre las últimas páginas antes del Apocalipsis, ¿sí? El libro de Hebreos nos dice también, ¿qué es la fe? Pongamos atención, dice. La fe, mis hermanos, es garantía de lo que se espera. Estamos hablando de la fe en las cosas espirituales. La fe es la garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por ello fueron alabados nuestros mayores. ¿Y qué nos dice la fe? Que la palabra de Dios se cumple. Se cumplió ayer y se sigue cumpliendo hoy y se seguirá cumpliendo mañana, así como esos anuncios a dónde iba a nacer el Mesías, así como a Isaías le he revelado de qué manera iba a morir nuestro Señor Jesucristo y crucificado entre dos ladrones y enterrado en la tumba de un rico. Todo eso está escrito en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Ahora, ¿qué ejemplos de fe son importantísimos? Nada más haciendo un recordatorio breve. Sabemos que por la fe, esto es del Antiguo Testamento, Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, o sea, en cuerpo y alma. Él no sufrió la muerte física, fue trasladado, dice, y los hombres no volvieron a verlo porque Dios se lo había llevado a Enoc, que sería también muy importante conocer la vida de Enoc. Y se nos dice también en el libro de Hebreos, por eso volvemos a lo mismo, analicemos, meditemos, encarnemos el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos se nos dice, pero sin fe, mis hermanos, es imposible agradarle, pues uno no se acerca a Dios sin antes creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer para que crezca esa mínima semillita de fe que tenemos? Que yo creo que no llega ni a semillita. Bueno, pues recordar que ir a la palabra de Dios se nos enseña creo que es Romanos, sí, en Romanos 10, si no me equivoco, o Romanos o Gálatas, se nos enseña que la fe viene por el oír, ¿sí? Por el leer la palabra de Dios. Déjenme ver si es 10.
¿Ok? Romanos 10, mis hermanos. Nos dice, nos aconseja, por lo tanto, la fe nace de una predicación y la predicación se arraiga en la palabra de Cristo. Cada vez que tú vas a la palabra, crece tu fe, mi hermano, mi hermana, ¿sí? Cada vez que vas a la palabra de Dios, crece tu fe. También se nos dice, esto es en el Evangelio de San Marcos 9, que hay que pedirla. Cuando aquel hombre le dice, creo, pero aumenta mi fe, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y vuelvo a lo mismo, lo más peligroso es que cuando no te crees alejado y solo te manejas en tus tiempos, en tus prioridades, y a Dios lo hacemos y lo tratamos de hacer a nuestra manera, ¿sí? No olvidemos, el tiempo ya se nos acabó. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Señor, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Y terminamos con este texto bíblico, ¿sí? Por lo tanto, la fe nace de una predicación, y la predicación se arraiga en la palabra de Cristo. Por eso hacemos tanta insistencia, mis hermanos, en los textos bíblicos y en la importancia de que ustedes lo compartan, porque cuando hablábamos de compartir, les explicamos que es a través de Facebook y de los chats que tenemos en WhatsApp también. Al estarlos compartiendo con amigos, con familiares, cuando compartimos tantas cosas, ¿sí? El compartir de la palabra de Dios nos bendice a nosotros, los bendice a ellos. Y a eso se refiere también en la palabra de Dios, en Isaías 65, cuando la palabra de Dios dice, porque es a través de estos lugares. Ellos andan buscando otras cosas, pero de repente se encuentran con que tú compartiste el programa y si ellos logran ver, aunque sea un minutito, y leer palabra de Dios, eso ya es bendición. Dice la palabra de Dios, Papá Dios, me he dejado hallar por los que no preguntaban por mí, y me he dejado encontrar por los que no me buscaban. Aquí me tienen a una nación que no invocaba mi nombre. Le he tendido la mano todos los días a un pueblo desobediente, que seguía un camino que no era bueno, tras sus propios caprichos. Isaías 65, a partir del 1, mis hermanos. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes, 7 de la noche. Bendiciones para todos.